Después de la caída del muro de Berlín, este mundo se ha empalagado de capitalismo. El hecho que esté Trump, que esté Maduro, que esté Bolsonaro, finalmente me hace pensar que el neoliberalismo puso al sujeto en el centro con sus creencias, con sus dogmas y toda la vaina. Y pues un montón de personas dogmáticas terminan eligiendo los personajes que tenemos. Paris Hilton, Donald Trump, Iván Duque en Colombia. Creen que el país es lo que le muestra la televisión. La derechización del mundo está en boga y se está normalizando toda la estupidez, ese estado muy negativo del ser humano. Tú puedes ser un niño rebelde, tú puedes hacer lo que se te dé la gana, eres un puto caprichoso. Lo que importa es tener plata, lo que importa es tener fama. Los daños por los incendios forestales en Australia son incalculables. Irán ha respondido con un ataque de misiles a 2 bases militares de Estados Unidos. Coronavirus, preocupación mundial. Uma gripezinha, un resfriadinho. Aida Merlano. Ella se fugó y bueno, fue descubierta aquí en Venezuela. La policía destruyó un gigantesco laboratorio para el procesamiento de cocaína del actual embajador de Colombia en Uruguay. Es un laboratorio portátil que tiene la capacidad de 1 tonelada mensual. Es inevitable la llegada del coronavirus a Colombia. 5.198 contratos que están en la mira de las autoridades. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por Nicolás Maduro. La alcaldía de Bogotá decretó la alerta amarilla en la ciudad. La guerra del petróleo de 2020 causa que su valor caiga a precios de 1991. Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia. 25.000 audios de conversaciones de José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe, llevaron incluso a que el presidente tuviera que salir a dar explicaciones por vínculos con el narcotráfico. Más de 16 millones de personas sin empleo en Estados Unidos. Fraude electoral del presidente Iván Duque en las últimas elecciones. What do you want? I can breathe. Presidente Trump estuvo el viernes en el búnker de la Casa Blanca. La jornada dejó cientos de arrestos en todo el país. 3 jornadas de día sin IVA, COVID Friday. Llegaron a la fiscalía los 7 militares acusados de violar a una niña indígena de 12 años de edad. Lo que está pasando en este país es un genocidio. La Corte Suprema de Colombia le dio casa por cárcel al expresidente alias el Matarife. Solo en cuestión de una semana se han registrado 3 masacres. El país no se recupera de una masacre cuando ya sabemos de otra. Se habría presentado una nueva masacre. Homicidios colectivos. Para mí fue al principio muy difícil. El tema del aislamiento me ha hecho crecer en varias cosas. Yo me sentí tranquila. La cuarentena fue complicada al principio porque estaba trabajando. Lo primero que se me vino a la mente fue, nos quieren meter una dictadura mundial. Fue muy extraño. Y creo que no se me ha quitado esa idea de la cabeza. Ver los comportamientos de la gente. Al principio me costó un montón. Estaba trabajando en una obra. Estaba así como súper perdida en el tiempo. Y pues la obra se paró. Creo que desde la parte psicológica y desde la parte física vamos a tener muchas afecciones con relación a todo lo que pasa en el encierro. Todo este cruce de información y de opiniones que se mezclan. El discurso del miedo hacia cualquier otro ser humano. Por ejemplo, el desempleo en Colombia que cayó el 21% y que va a caer más. El semestre pasado solo pude hacer como 300.000 pesos. No se sabe dónde se han ido todo eso de dinero destinado a enfrentar la crisis. Las situaciones de desigualdad social, al menos lo que yo siento es que no es para el despertar de las sociedades o demás, sino en realidad es como esta condena a la pobreza. Por un lado se están evidenciando mucho más las miserias de la humanidad. En las regiones alejadas donde siguen asesinando líderes sociales, pues nadie sabe qué está pasando allá. En este momento los gobiernos adquirieron un poder súper fuerte y la gente pide a gritos la dictadura. Esto no tiene sentido y eso me hace pensar que
el planeta en un año tal vez va a estar peor de lo que estamos ahora. Por favor. No le pegue, no le pegue, no le pegue. Por favor. ¿El mundo en un año? Wow. Aquí en adelante va a haber otra época. En un año la cosa va a estar completamente igual, pero sin aislamiento. Pues porque el modelo va a seguir el mismo. Tal vez utilizaremos tapabocas y nos lavaremos más seguido, pero no creo que vaya a cambiar. Ojalá los cosas no vayan a salir tan mal, pero sí el panorama es bastante gris. Mucha gente habrá perdido todo lo que duró toda su vida trabajando. ¡Acaban de herir! Se va, digamos, a abrir otro paso como otro momento, quién sabe cómo será. Eso depende, yo creo que de la fuerza de la organización social. Yo creo que puede haber como un rebrote de todos los movimientos sociales. Que los movimientos, algunos se hayan fortalecido y otros se hayan debilitado. Cómo empezar a pensar en la movilización, pero también en la seguridad de las personas. ¿Buscamos convivir con el planeta o nos acabamos como especie? La gente va a estar muy